años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y vemos aquí esta mujer Sara. Si ustedes conocen la historia, han leído la historia de la vida de Abraham y de Sara, te das cuenta que Sara no era una mujer perfecta. Abraham y Sara eran como cualquiera de nosotros, tenían sus virtudes, pero también tenían sus grandes problemas y defectos, y aún hacían cosas que a Dios no le llegaron a agradar, pero fueron conocidos por su fe. Fueron hombres de fe, hombres y mujeres de fe. Sara, una mujer con sus fallas, pero fíjate que a lo mejor no tenemos el tiempo para que los veamos los versículos. Dios la llamó princesa en Génesis 17:15. En Hebreos 11, ese sí, si quieres proyectarlo por favor, el Hebreos 11:11, ahí aparece incluida en la lista de los grandes héroes de la fe, y aparece Sara. En 1 de Pedro 3, del 1 al 6, ese no lo vamos a ver, pero lo dejo como referencia. Es colocada por el apóstol Pedro como un ejemplo de las esposas cristianas. Y en Gálatas capítulo 4 también Pablo comparó a Sara con el vivir en la gracia del creyente. Y hasta cierto punto también a mí me gustaría pensar en Mamá Gilla como una mujer en que Dios le dio la oportunidad de encontrarse con él. Una mujer que también pudo tener fe. Y fíjate qué fue lo que pasó también, regresando a Génesis capítulo 23, versículo 2, dice que murió Sara en Kiriat Arba, y después dice, y vino a Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Vamos a ver primero las lágrimas de Abraham. Hay veces que hemos escuchado un consejo, ¿no?, para aquellos que se duelen. Y el consejo que hemos escuchado a veces es, no llores. Pero sabes que a veces no es un buen consejo. Dios nos creó con la capacidad de llorar. Y es interesante darse cuenta que la primera vez que aparece llorar en la Biblia es en este pasaje. ¿Aún Jesús lloró? El versículo más corto del Nuevo Testamento, ¿lo recuerdas? Juan 11:35, así dice nada más, Jesús lloró. Dolerse es un don que Dios nos dio, y ¿sabes qué? El llorar es una medicina para el alma. Ayuda a sanar el corazón herido cuando la muerte se ha llevado a un ser amado. Así que llorar es válido. Y no es para nada llorar señal de incredulidad, porque muchas veces hay gente que llega a pensar que llorar por alguien que perdió es señal de incredulidad. No es así. Si te fijas en 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo 13, ahí hablando Pablo acerca de aquellos personas que habían, hermanos en Cristo, que habían perdido algún familiar, le dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, aquellos que han partido con el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjate que no dice aquí que no llores. Dice que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Porque tenemos una esperanza. Y a mí me gustaría hoy hablar de esa esperanza. Ese es el propósito de esta meditación. Hablar de esa esperanza que tenemos, por lo cual no podemos nosotros entristecernos de la misma manera. El dolor del creyente es distinto que el dolor de aquel que no conoce de Cristo. Las lágrimas del creyente van a seguir aquí en la tierra. Y sabemos que un día Dios las enjugará. Cantábamos el de la mañana gloriosa, hay una frase que dice que en aquel lugar no habrá llanto ni dolor. Apocalipsis 21:4 está basado ese canto, esa sección del canto en este versículo. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hay una esperanza. Las lágrimas de Abraham no fueron una manifestación de incredulidad. Era el dolor natural que sintió al perder a su esposa amada.
Y las lágrimas son normales, no hay ninguna señal de incredulidad al dolerse, pero aun cuando Abraham lloró, él sabía dónde estaba Sara. Sara murió en fe, según vimos en Hebreos 11. Hebreos 11:11 y 11:13 mencionan esto, ya lo hemos visto hace un momento, ¿no? Estaba en la lista de los héroes de la fe. Abraham sabía que su esposa estaba con el Señor. Y hay un salmo que es hermoso también, el Salmo 73:25, que podemos leerlo también. 73, 25 y 26 después. Dice el 25: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El salmista le dice esto a Dios y dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y ese es no nada más la esperanza, sino también el deseo del creyente. Saber que Dios está en el cielo esperándonos, que tenemos un deseo también de poder encontrarnos con Él. Y bueno, escuché una vez de un hombre que viene y para darle a su esposa para darle a otro hombre el pésame porque perdió a su esposa, le dijo: siento mucho su pérdida. Pero este hombre, el que había enviudado, le dijo: hermano, cuando usted sabe dónde está su ser amado, usted no lo ha perdido. Para el creyente, Heriberto leyó hace un momento unos versículos también, en 2 de Corintios, vamos a ver ese pasaje, 2 de Corintios capítulo 1, y vamos a ir viendo varios versículos hasta el versículo 8. Menciono nada más que Filipenses capítulo 1, 21 al 23 mencionan que para el creyente estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Y la misma idea la encontramos acá en 2 de Corintios. Dice Pablo, 2 de Corintios capítulo 5, versículos 1 al 8. Ese no es. 2 de Corintios 5, del 1 al 8. Pero ponme 5.1 y vamos pasando. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Dice: porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, este cuerpo físico que tenemos, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Estas arras es la garantía que Él nos va a redimir. Seguimos. Dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Este pasaje aquí, Pablo enfatiza esta garantía que tiene el creyente: ausente del cuerpo, presente al Señor. Hoy estamos presentes al cuerpo y pues no estamos con el Señor. Si bien Él está con nosotros, un día nosotros estaremos en su presencia. El creyente, por esta razón, puede ya no enfrentar la muerte con dolor, con temor. De pronto yo recuerdo cuando conocimos a mamá Gigi, ella siempre compartía mucho que tenía temor a la muerte. Y en las últimas ocasiones que platicaba yo con ella me decía: tengo temor a la muerte, pero después se quedaba callada y dice: no tengo temor a la muerte, tengo temor al sufrimiento o al dolor de morir. Y pues Dios le concedió, los que pudimos de alguna manera estar en los últimos momentos, ver cómo ella partió en paz, no tuvo ningún tipo de dolor ni sufrimiento. Entonces Dios, cómo fue la gracia de Dios para con ella. Apocalipsis 14:13, otro
versículo hermoso. Dice, resumiéndolo aquí, dice Apocalipsis 14:13: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Me salté unos pedacitos ahí para resumirlo. Pero fíjate, bienaventurados los muertos, dice bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Es sumamente gozoso aquel que puede morir conociendo a Cristo. Ahora, pasó, veíamos ahí en Génesis capítulo 23, Génesis capítulo 23, vimos el versículo 1 y 2. El versículo 2 termina diciendo que vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y fíjate las primeras palabras del versículo 3, por favor. Vino a llorarla y dice, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Et, ¿no? Se levantó. El que murió en Cristo está esperando la resurrección, está esperando la resurrección de la vida. Y no podemos nosotros pasar la vida lamentándonos por quien murió. ¿Por qué? Porque sabemos y tenemos una esperanza. Es válido llorar, pero no tenemos nosotros por qué entristecernos más allá de lo que es necesario. Sanas tu corazón y llega el momento de levantarse. Una vez que tú has llorado, como dice aquí, lloró Abraham a Sara, terminó y se levantó. Y hay que levantarse. La vida sigue. Tenemos nosotros mucho por delante y personas que nos están esperando en el cielo para recibirnos. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y una de las grandes victorias que podemos decir que tuvo Mayilla fue conocer a Cristo. Decidir colocar su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Solamente por Él se puede entrar a la presencia de Dios. Ahora, recordando un poco el pasaje que leímos hace un momento de 2 Corintios 5, desde el 1 hasta el 8, decía ahí que si nuestra morada terrestre se deshiciere, hoy un tabernáculo es como una tienda de campaña que se puede mover de un lado al otro, es algo temporal, es algo que no es eterno, no es permanente. Abraham vivió así, vivió en tiendas como un peregrino. Aunque era la tierra prometida, él sabía que era suya por promesa, era el dueño de la tierra, vivió como un peregrino en tiendas. Y nuestra vida hoy en día también es así, es un peregrinaje. Dice la Biblia que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y así un día también partiremos con el Señor. ¿Por qué? Porque aquí estamos nada más por un momento. Génesis capítulo 23, versículo 6. Mira el ejemplo que fueron Abraham y Sara para la gente que los rodeaba. Gente que no conocía a Dios. Ellos respetaban su testimonio. Aun cuando los vecinos de Abraham no servían a Dios y pues no seguían los mandamientos de Dios ni nada, ellos respetaban a Abraham. Y fíjate cómo llaman a Abraham aquí. Dice, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Esa es la manera en que se refirieron a Abraham. El creyente debe ser justamente esto, un testimonio a los incrédulos. La manera en que vive una persona es un testimonio para aquellos que no conocen de Cristo, para que crean. Y en el tiempo que Mamayilla tuvo la oportunidad de conocer a Dios, de asistir a la iglesia y de estar creciendo, siempre vimos en ella el deseo también de invitar a otros. Vimos el deseo también en ella de poder ser de testimonio, de poder conocer a Dios, de poder compartir de Dios. Hay una tristeza natural en el creyente, pero ¿sabes qué? En el creyente también hay una paz sobrenatural en aquel creyente que ha sepultado a alguien amado.
Y por eso hoy podemos nosotros venir y cantar con gozo. No estamos cantando cantos de tristeza, no estamos cantando un adiós y hasta nunca, sino un hasta pronto. Y por eso podemos nosotros tener este canto. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. A mí me gustaría que me acompañen, vamos a ver, 1 de Corintios, capítulo 15, del 35 al 38. Hablaba yo de la esperanza. El creyente tiene una esperanza. ¿Sabes cuál es esta esperanza que tenemos nosotros? Resurrección. La Biblia no habla de reconstrucción. No nos va a reconstruir del polvo, de las cenizas, nuestros cuerpos. Nos va a resucitar. Nos va a dar un cuerpo completamente nuevo. Él nos provee un nuevo cuerpo. Y dice aquí, hablando a personas que dudaban de la resurrección, les dice a ellos así: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Si te das cuenta, se siembra, es en ese sentido la sepultura, pero no es eso el cuerpo que va a salir, sino lo que se siembra es el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Dios nos va a dar un cuerpo completamente nuevo. Él va a crear algo nuevo. Y si tú ves Génesis, ahorita estábamos en Génesis 25 y seguimos leyendo la historia. Abraham compró una cueva. En esta cueva sepultó a Sara. Más adelante, en este mismo sepulcro, sepultan a Abraham. Y se va agregando gente. En esa misma tumba pusieron después a Isaac, a Rebeca, a Lea, y al final en Génesis capítulo 50, a Jacob. Cada uno de estos personajes, estos patriarcas con sus esposas también, fueron sepultados en esta tumba. Termina el Génesis con una tumba llena. Pero ¿sabes cómo terminan los 4 evangelios? Con una tumba vacía. Y esa tumba vacía es la promesa que tenemos nosotros también. Génesis capítulo 15, leíamos recién versículos 37 al 38, pero vamos a avanzar hasta el 54 y fíjate cómo encontramos nosotros algo completamente nuevo. Dice era 1 de Corintios 15, 54. 1 de Corintios 15, 54. Dice: cuando esto corruptible, hablando de esta transformación de nuestro cuerpo, este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. El siguiente versículo, por favor, también. Sorbida es la muerte en victoria. Fíjate el siguiente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Finalmente hubo victoria. ¿Cómo se obtuvo esa victoria? El siguiente, por favor. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Este versículo nos deja en claro algo. El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cómo se introdujo a la humanidad la muerte? ¿Por qué morimos? ¿Por qué moriremos un día? El aguijón de la muerte es el pecado. Dice en Romanos que todos hemos pecado, Romanos 3:23, todos hemos pecado. Y por ello, pues todos merecemos, todos nos hemos ganado la muerte. Pero justamente la paga de nuestros pecados es la muerte, pero Dios ha hecho algo para vencer eso. Y dice la Biblia que Dios, en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Ahora, quiero contar un poco en cuanto a esta historia. El pecado introdujo al ser humano la muerte. Nosotros tenemos ganado justamente la muerte, y no nada más muerte física, sino la muerte en todas sus formas. Nosotros hablamos de la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? El cielo.
Bueno, por nuestro pecado, lo que nosotros merecemos, lo que nosotros hemos obtenido, es lo contrario de la vida eterna, que sería la muerte eterna. La muerte en todas sus formas. Pero como vimos en el versículo anterior, la ley es el poder del pecado. Nosotros somos pecadores porque hay una ley que dice, no hagas esto. Y eso es lo que justamente hemos hecho. Hemos fallado a la ley de Dios. Ahora, dice la Biblia que por causa de que yo no podía hacer nada, no había nada posible para mí. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el siguiente versículo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Si quieres ponerme los dos juntos, por favor. Efesios 2, 8 y 9. Esto dice, porque por gracia, lo voy a parafrasear un poquito para meditarlo. Dice, porque por un regalo no merecido, eso es gracia, porque por un regalo no merecido sois salvos por medio de la fe. Y esto no es algo que ustedes mismos hayan conseguido, pues es un regalo de Dios. No es el resultado de las buenas obras para que nadie se sienta orgulloso de nada. No son las buenas obras las que me pueden salvar, sino que es un regalo que Dios me dio. ¿Sabes cuál es ese regalo que Dios me dio? Ese regalo que Dios me dio es Cristo. Realmente lo que me salva, fíjate que no soy salvo por fe, soy salvo por gracia. La fe es el medio para tomar ese regalo que Dios me ha dado, que es Cristo. Cristo, quien vino como un hombre perfecto, nació de la Virgen María, hizo grandes milagros, pero Él vino finalmente a dar su vida por ti, a dar su vida por cada uno de nosotros. Él es el regalo de Dios. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su único Hijo. Él es el regalo de Dios para nosotros. Y cuando alguien da un regalo, este don de Dios, ¿por qué puede ser salvo alguien según esto? Porque hemos recibido por medio de la fe este regalo. Cristo pagó por ti. Yo merecía la muerte, no podía pagar de otra manera. Merecía el infierno, merecía la condenación por causa de mis pecados. Pero Cristo pagó por mí. Él murió por mi culpa. Él murió por tu culpa. ¿Entiendes esto? A veces escuchamos la frase por nuestras culpas, pero Él murió por tu culpa. En otras palabras, tú eres el culpable de la muerte de Cristo. Yo soy el culpable de la muerte de Cristo. Pero Él quiso hacerlo. ¿Para qué? Para rescatarme. Él ya murió. Ya pagó el pecado. ¿Qué queda? Él ya entregó ese don. Nos toca recibirlo. Quienes conocieron a Mamá Guille también pueden darse cuenta de que ella conoció a Cristo. Ella recibió ese regalo. Y por eso podemos decir con seguridad que ella está en la presencia de Dios. Sin ningún tipo de orgullo puede un creyente decir, yo sé. Y yo les digo, yo sé que el día que yo muera voy a ir al cielo. No porque yo sea bueno, no porque yo lo merezca, no porque yo me lo haya ganado, sino porque Cristo pagó por mí. Invítale a Él que sea tu Salvador. Invítale a Él. Acéptalo como tu único y suficiente Salvador, porque Él pagó por cada uno de nosotros. Les quiero invitar a que cerremos los ojos y hagamos cada quien una oración. Fíjate que no venimos aquí a orar por Mamá Guille, porque sabemos ya ella dónde está. Esta oración es personal. Es una oración que tú tienes que hacer por ti mismo. Mamá Guille conoció a Cristo. Ella ya está en su presencia. Pero el día que tú vengas a dar cuentas de tu vida, tienes que estar listo. Y para ello necesitas a Cristo en tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Pídele a Él que te perdone. Ahí en tu corazón una oración en silencio, pídele perdón por tus pecados. Él es el único porque no hay otro, no hay otra manera. Y Él es suficiente para salvarte, suficiente porque no hace falta nada más. Si tú quieres orar y pedirle a Cristo que sea tu Salvador,
Puedes repetir en tu corazón, en tu mente, no necesitas decirlo con voz alta, ahí donde Dios escucha. Dile así a Dios, a Cristo: Señor Jesús, con tus palabras dile: Señor Jesús, hoy entiendo que yo necesito ser salvado. Necesito que me perdones mis pecados. Te pido que me perdones, que me limpies con la sangre que tú derramaste por mí en la cruz. Hoy te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Que creo que tú puedes limpiarme. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si tú conociste hoy a Cristo, si le pediste a Él que sea tu Salvador, te invito a que conozcas de Él. Acércate con la familia, acércate con cualquiera de nosotros, con alguien que tengas confianza. Acércate y cuéntale lo que hiciste, para que puedas conocer, para que puedas seguir creciendo en Él. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, y gracias, Señor, porque primeramente te pudimos conocer a ti, Señor, por lo cual hoy podemos gozar la salvación que tú nos prometes. Y hoy podemos, mi Dios, mirar al futuro, mirar, mi Señor, el día que nos encontremos contigo, mirar la muerte, mi Dios, como no como un enemigo, sino como la puerta para entrar a tu presencia. Gracias, Señor, porque estamos convencidos, mi Dios, porque tu palabra lo promete, Señor, que pues mamá Gilla, habiéndote conocido, está ya en tu presencia, gozando salud, de pie ante tu presencia. Señor, gracias, Padre, porque tenemos esa esperanza, porque disfrutamos de ello, y porque, Padre, hoy podemos gozarnos, mi Dios, entristecernos, sí, por la despedida, pero gozarnos también, porque sabemos hoy dónde está. Señor, gracias, Padre, por ese tiempo que la pudimos haber conocido. Te pido, mi Dios, por cada uno de los familiares, mi Dios, para que tú estés dando consuelo, mi Dios, en sus corazones, les fortalezcas, Señor, y que podamos también ser de consuelo para ellos. Te pido, mi Dios, que aquellos que no te conocen aún, Padre, puedan ver el ejemplo, Señor, de mamá Gilla, de los que te conocen también, Señor, y poder así acercarse a ti. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, porque pudimos estar aquí reunidos, y nos despedimos, mi Dios, orando en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Para con mis hermanos, con mi familia, y estoy triste, pero a la vez estoy contento de saber que puedo contar con ustedes, que Dios nos ha unido, y gracias por su amor, hermanos. Dios los bendiga.